Hola a todos, yo soy el Guerrero Azul 12 y hoy vamos a meternos en uno de esos temas que llevan miles de años dando vueltas sin una respuesta definitiva. Porque no importa a qué parte del mundo mires, distintas culturas, distintos idiomas, distintas épocas y aún así todas llegaron a algo en común: dioses. Algunos los veneraban, otros les temían, otros directamente intentaban entenderlos, pero estaban ahí, en historias, en templos, en guerras, en el origen mismo del todo. Y eso es interesante, porque no estamos hablando de una sola civilización aislada que tuvo una idea rara, estamos hablando de un patrón que se repite una y otra vez en la historia humana. Civilizaciones que nunca tuvieron contacto entre sí, llegaron a conclusiones sorprendentemente similares. Entonces la pregunta no es solo si existieron, la pregunta real es ¿qué llevó a la humanidad a creer en ellos con tanta convicción? Por cierto, este video existe gracias a Lencito Bimbo. Originalmente me pidió hablar específicamente sobre los dioses griegos, pero mientras más investigaba, más sentía que limitar todo esto a una sola mitología era desperdiciar una idea muchísimo más grande, así que decidí hacer algo mejor: analizar por qué prácticamente toda la humanidad terminó creando dioses mitológicos de una forma u otra. Ahora, hay algo que tengo que preguntar, no por tradición, sino por simple curiosidad estadística. ¿Realmente se van a quedar hasta el final del video? Digamos que mis métricas de retención han desarrollado una personalidad bastante interesante, pero bueno, siempre hay excepciones, tal vez hoy seas una de ellas. Antes de preguntarme si los dioses existieron, necesito aclarar algo más básico. ¿Qué eran exactamente? Porque el problema es bastante obvio, hay demasiados, miles. Cada cultura con sus propios nombres, poderes y reglas. Intentar abarcar todo eso sería como intentar leer internet completo en una noche. Ambicioso, pero inútil. Así que voy a hacer un recorte necesario. Me voy a centrar en algunas de las mitologías más conocidas: la griega, la egipcia, la nórdica y varias tradiciones asiáticas. No porque sean las únicas importantes, sino porque concentran muchas de las ideas clave sobre lo que la humanidad ha entendido como Dios. En términos generales, un dios era un ser superior asociado a fuerzas que el ser humano no podía explicar: el clima, la vida, la muerte, el destino. Básicamente, todo lo que hoy resolveríamos con ciencia o con un poco de sentido común y una búsqueda rápida en internet. En la mitología griega, los dioses eran prácticamente humanos, solo que con más poder y peores decisiones. Zeus controlaba el cielo, Poseidón el mar, pero todos compartían algo: emociones, errores y conflictos. No eran perfectos, eran versiones exageradas de nosotros mismos. En Egipto la cosa cambiaba. Aquí los dioses no eran tanto personajes, eran el funcionamiento del mundo. Ra no representaba el sol, era el sol. Osiris no explicaba la muerte, la encarnaba. Eran fuerzas reales dentro del universo, no simples historias. Luego están los nórdicos, que decidieron hacer algo interesante: dioses poderosos, pero no invencibles. Odín y Thor no controlaban todo, estaban atrapados en un universo con reglas, destino y un final inevitable. Básicamente, dioses con fecha de caducidad bastante motivador. Y en muchas tradiciones asiáticas el concepto cambia otra vez. Aquí los dioses a veces ni siquiera son personas, son principios: equilibrio, energía, orden del universo, más cercanos a ideas que a personajes con problemas personales.
Después de ver todo esto, la conclusión es bastante clara y un poco incómoda. Los dioses no significaban lo mismo en todos lados. Para unos eran reflejos humanos, para otros fuerzas naturales, para otros parte de un sistema mayor y en algunos casos conceptos que ni siquiera necesitaban forma. Pero todos compartían algo en común, eran respuestas a preguntas enormes que nadie podía explicar en ese momento. ¿Por qué existe el mundo? ¿Qué pasa después de morir? ¿Por qué hay tormentas, caos, suerte o desgracia? Los dioses eran la forma más lógica que tenía el ser humano de darle sentido a lo desconocido en una época donde no era una opción muy popular. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque antes de preguntarnos si existieron, tal vez primero hay que aceptar algo más simple, independientemente de si fueron reales o no, si existieron como ideas. Y algunas de esas ideas fueron lo suficientemente poderosas para definir civilizaciones enteras. Aquí es donde la conversación se pone interesante y ligeramente incómoda para que cualquiera que esperara una respuesta simple, porque una cosa es creer en dioses y otra muy distinta es demostrar que existieron como seres físicos caminando por ahí, lanzando rayos o decidiendo tu suerte porque sí. La historia como disciplina no trabaja con fe, trabaja con evidencia, y la evidencia no funciona como muchos quisieran. No te dice, Zeus bajó del Olimpo el martes pasado a las 3 de la tarde. Lo que sí puede hacer es mostrarte algo mucho más interesante, cómo esas ideas moldearon civilizaciones completas. Y aquí viene el giro, si reformulo la pregunta, no como existieron físicamente, sino existieron dentro de la historia humana, la respuesta deja de ser ambigua y empieza a volverse incómodamente clara. En este caso es sí, y con bastante evidencia. En la antigua Grecia, los dioses no eran una creencia opcional, tipo me gusta o no me gusta, eran parte del sistema, literalmente. Templos, esculturas, cerámicas, todo está lleno de representaciones divinas. No hablamos de arte aislado, hablamos de presencia constante. Desde objetos cotidianos hasta estructuras monumentales como el Partenón dedicado a Atena. Y no es solo arquitectura bonita para turistas del futuro, es evidencia de algo más profundo. Los dioses estaban integrados en la vida diaria, política, guerra, decisiones importantes. Todo pasaba por lo divino. Incluso eventos masivos como los Juegos Olímpicos se realizaban en honor a Zeus, o sea, no solo creían en él, organizaban eventos internacionales por él. Y luego están textos como la Ilíada y la Odisea. Aquí los dioses no son símbolos lejanos, son actores activos, intervienen, manipulan, deciden. Desde un punto de vista histórico, eso no prueba que existieran físicamente, pero sí demuestra algo clave, eran tratados como reales, y eso dentro de la historia tiene mucho peso. Si Grecia es convincente, Egipto directamente no deja espacio para dudas en términos culturales. Aquí los dioses no eran importantes, eran el sistema operativo completo. Templos gigantescos, jeroglíficos, rituales funerarios, momificación, todo apuntaba a lo mismo, una civilización construida alrededor de lo divino. Anubis, Ra, Osiris no eran figuras decorativas, eran pilares del universo egipcio. Y aquí hay un detalle que hace que todo sea aún más interesante. Los faraones gobernaban como representantes divinos. Eso significa que la política, la economía y la religión no estaban separadas. Eran lo mismo, el poder venía de los dioses. Y cuando tienes miles de años de templos, textos y estructuras organizadas alrededor de esas creencias, la historia no puede ignorarlo, no puede decir, esto es irrelevante. Puede decir, no hay prueba física de su existencia sobrenatural, pero también tiene que decir, esto fue real para millones de personas durante miles de años.
Ahora, si alguien piensa, bueno, pero eso es porque tenían grandes construcciones, perfecto, vamos con los nórdicos. Aquí no tienes pirámides gigantes, ni templos monumentales al mismo nivel, lo que tienes es algo más complicado de ignorar, tradición persistente. Historias de Odín, Thor y Loki, transmitidas durante generaciones, sobreviviendo al paso del tiempo, registradas finalmente en las Edas. Y aquí hay un detalle importante, una tradición oral que sobrevive siglos, no es casualidad, cumple una función, define identidad, explica el mundo. Además, hay evidencia material, runas, amuletos, símbolos como el martillo de Thor, incluso el lenguaje actual conserva rastros como Thursday, día de Thor. O sea, ni siquiera logramos borrar completamente a estos dioses, y eso dice bastante. En muchas culturas asiáticas, el concepto de Dios decide no seguir el guión occidental. Nada de dramas familiares eternos, ni rayos lanzados por enojo. Aquí los dioses a veces ni siquiera son alguien, son principios. Equilibrio, orden cósmico, energía que mantiene todo funcionando, incluso cuando los humanos claramente no lo hacen. Por ejemplo, en Japón, Amaterasu no es solo una historia bonita, es parte de una tradición que sigue viva dentro del Shinto, no como mito olvidado, sino como práctica actual, y eso cambia bastante las reglas del juego. Porque mientras algunas mitologías quedaron archivadas entre libros de historia y documentales de madrugada, en gran parte de Asia, estas ideas no desaparecieron, evolucionaron, no son reliquias, son sistemas activos. Templos en uso, rituales vigentes, textos que no solo se estudian, se aplican. Y aquí viene la parte incómoda, la que a la historia no le encanta admitir. Cuando una idea sobrevive miles de años, se adapta y sigue influyendo en cómo millones de personas entienden la realidad, llamarla simple error empieza a sonar más como negación que como análisis. Pero bueno, siempre es más fácil decir todos están equivocados que intentar entender por qué no dejaron de creer. Aquí es donde la conversación deja de ser filosófica y se vuelve tangible. Templos, estatuas, inscripciones, altares, tumbas, todo eso existe, no es teoría, es evidencia arqueológica. Y la arqueología no funciona con me parece, funciona con objetos reales, datación, análisis. Por ejemplo, hay templos dedicados a Zeus, incluso fuera de Grecia. Eso significa expansión cultural, influencia. En Egipto, gran parte de lo que se conserva es religioso. Eso no es coincidencia. Una civilización no invierte recursos durante siglos en algo que considera irrelevante. Hay algo que muchas veces se pasa por alto, la duración. Las ideas débiles desaparecen rápido, las ideas sin impacto se olvidan. Pero los dioses duran siglos, a veces milenios. Eso no pasa por accidente, eso indica que eran estructurales, parte del funcionamiento de la sociedad. Porque si algo organiza política, economía, cultura y vida cotidiana durante miles de años, no es una simple invención pasajera. Aquí está uno de los puntos más importantes y más ignorados. Los dioses no eran solo historias, eran sistemas que organizaban gobiernos, definían leyes, justificaban poder, guiaban decisiones. En Egipto el faraón gobernaba por mandato divino. En Grecia las decisiones importantes buscaban aprobación de los dioses. En el mundo nórdico el destino estaba ligado a ellos. En Asia el poder y la vida estaban profundamente guiados por principios espirituales y filosóficos. Eso no es simbólico, es funcional. Aquí es donde todo se resume, la historia no puede probar que los dioses existieron como seres físicos, no hay evidencia de Zeus lanzando rayos ni de Thor causando tormentas.
pero sí puede afirmar algo mucho más sólido de lo que parece. Los dioses existieron como realidades históricas, no como entidades físicas, sino como fuerzas dentro del mundo humano. Fueron tratados como reales, influyeron en decisiones reales, construyeron estructuras reales y dejaron evidencia real. Tal vez no haya prueba de que los dioses caminaron entre nosotros, pero hay demasiadas pruebas de que nosotros construimos el mundo como si ellos lo hicieran, y eso cambia completamente la discusión. Porque ya no estamos hablando de simples mitos, estamos hablando de ideas que levantaron civilizaciones, definieron culturas y explicaron el mundo durante miles de años. Y sinceramente, algo que logra hacer todo eso no es tan fácil de descartar como solo una historia. Y bueno, hasta aquí el viaje de hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, no cuesta nada, literalmente, es un clic. Y a mí me ayuda muchísimo más de lo que crees para que este tipo de contenido siga existiendo y no sea reemplazado por Top 10 Teorías sin sentido número 47. También déjame en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Crees que los dioses existieron o que fueron interpretaciones humanas demasiado bien construidas? Y de paso, dime qué otro video te gustaría ver, porque sí, leo comentarios. También comparte este video con tus amigos, con tu familia, con ese compañero que cree que es un descendiente de Zeus, con tu profesor de historia, con tu vecino que parece estar poseído por el espíritu de algún berserker, con tu perro, o bueno, si logras que un perro lo vea completo, avísame, porque eso sí sería evidencia histórica bastante interesante. Y por supuesto, suscríbete y activa la campanita, porque la próxima semana voy a traer la explicación bíblica, porque aunque no lo mencioné en este video, los textos sagrados también tienen bastante que decir sobre este tema, y sinceramente merecen un análisis aparte. Vamos a hablar sobre la existencia de dioses mitológicos desde esa perspectiva, y créeme, se va a poner bueno. Yo soy el Guerrero Azul 12, me despido y nos vemos en el próximo video, a menos que algún dios antiguo decida que ya hablé demasiado sobre ellos y venga a pedirme explicaciones personalmente, que siendo honesto, considerando todo lo que dijimos hoy y lo random que es mi vida, tampoco sería tan sorprendente.